Para grabar. Listo, ya estamos grabando, ¿no? Bien. Las sesiones pasadas ya comentamos las actividades respecto a el glosario de palabras clave, preguntas problematizadoras, conexión de conceptos e ideas, crucigrama con conceptos e ideas, actividades de repaso, actividades prácticas para el caso del aula. Hasta ahí vamos, faltan los ejercicios de repaso. Bueno, es ahí donde me toca mi papel a mí, decirles cómo se resuelve tal o cual problema, ¿no? Las condiciones de traslación, rotación, etcétera, ¿no? Para ello, pues vamos a recordar, ¿sí? Que existen dos condiciones de equilibrio aquí en estática, ¿no? El equilibrio por traslación y el equilibrio por rotación, ¿sí? Son las dos que tenemos, ¿sí? Son las dos condiciones, ¿ok? Bueno, entonces, bien, les voy a compartir aquí el libro. Como ustedes observan, pues aquí tenemos el caso, distintos movimientos de traslación. Aquí está, miren, tenemos una traslación, simplemente el movimiento de un cuerpo al lado al otro. Si se fijan, su eje permanece invariante. Si toman el eje, permanece invariante. Aquí tenemos el caso de la rotación. Y en la C tenemos la combinación de traslación y rotación, ¿sí? En el caso de mecánica 1, se vio un poquito la traslación. En el caso de mecánica 2, ya en unidad 3 abordaron el tema de traslación y rotación, pero muy levemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a profundizar más sobre ello, ¿ok? Y el punto de partida va a ser la segunda ley de Newton. Aquí está, miren, que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por aceleración del centro de masas, ¿sí? El centro de masa normalmente, ¿sí? Coincide con el centro geométrico para cuerpos rígidos, ¿sí? Cuando la densidad del cuerpo es variable, ¿sí? Cuando es un cuerpo rígido, pues resulta ser que el centro de gravedad varía y ya no está en el centro geométrico, ¿no? ¿Sí? Resulta que en esos casos puede estar fuera del cuerpo el centro de gravedad, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir con ustedes aquí la pizarra para hacer anotaciones, ¿sí? ¿Vale? Bien, una chancita. Ok, aquí tenemos la pizarra. Entonces resulta ser que en unidad 1, sí vamos a ver las condiciones de equilibrio, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a partir de la segunda ley de Newton. Ahí tenemos la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces puede haber dos variantes aquí, el caso 1 y el caso 2. Caso 1, podemos decir que cuando la velocidad es constante, ¿qué sucede? Pues resulta ser que la aceleración, sabemos que es una variación de velocidades, ¿no? Entonces, si la velocidad es constante, tenemos que, ¿sí? La velocidad inicial y final son iguales, entonces esto me da 0. Entonces, si la aceleración vale 0, significa que la suma de fuerzas es igual a 0. Por otra parte, si el cuerpo está en reposo, resulta ser que la suma de fuerzas también es igual a 0. Entonces tenemos de dos. O está en reposo o está con velocidad constante. A esto le llamaban ustedes movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Sí? Y era una de las condiciones para tener movimiento, velocidad constante, ¿no? Bajo este supuesto, pues sabemos que tenemos la condición de traslación, que la suma de fuerzas va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, pero como la fuerza es un vector, podemos separarlos en los escalares. Entonces vamos a decir que cuando esté hacia la derecha, vamos a tomarlo como positivo, y cuando esté hacia arriba,
el movimiento del cuerpo o esté jalando la tensión, vas a considerar la positiva en las Y. ¿Sale? Pues esas son las consideraciones para el equilibrio de traslación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a resolver un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, si yo tenemos el caso que tengamos, aquí está el techo, ¿no? ¿Sale? Y tenemos por aquí un cubo, que es el caso que hay en el libro. ¿Sí? Y me dicen que el bloque, este bloque tiene cierta masa, de masa 20 kilos, ¿no? Y la masa de la cuerda, vamos a decir que vale 5. La pregunta es que calculen la fuerza ejercida sobre el bloque por la cuerda. Fuerza ejercida, fuerza ejercida sobre el bloque por la cuerda. ¿Sí? Lo primero que debemos de hacer es un diagrama del cuerpo libre. Vamos a ver así, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, el diagrama de cuerpo libre, pues depende en qué parte escojamos para hacerlo. En este caso, si yo elijo aquí en este punto, yo voy a tener que la parte va a ser la parte que está jalando, que va para arriba, ¿no? Esto sería la masa del bloque, ¿no? Esta parte sería la del bloque. ¿Vale? Es que tenemos que aquí va a ser el peso de la cuerda, que va a ser M2G. Y aquí va a ser el peso, ¿sí? Recuerden que el peso es producto de la masa por la gravedad, ¿no? Y entonces, si yo aplico aquí que la suma de fuerzas en Y, porque está en Y, es igual a 0, pues tengo que hacer es positivo, va a ser M2G menos M1G, ¿no? ¿Sí? Ok, pero aquí lo que queremos saber es cuánto vale la tensión esta, la tensión de la cuerda, ¿sí? Porque la tensión de la cuerda, bueno, en este caso la masa de la cuerda iría hacia abajo. Aquí me lo puse, esto no debe ir así, M2G, aquí debe ser la tensión, perdón. Aquí debe ser la tensión. Y lo puse al revés, de hecho. Aquí es la tensión, ¿no? La tensión de la cuerda por el techo. Entonces debe ser T menos M1G. Porque hemos dicho que hacia arriba es positivo, ¿no? Entonces, de tal manera que si ustedes despejan de aquí, van a tener que T es igual a 1 M1 por G. Donde M1 vale 20. Entonces aquí me quedaría 20 kilogramos metro por segundo cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 196, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene? A ver, Álvarez, ¿qué unidades son kilogramo metro por segundo cuadrado? Kilogramo metro segundo cuadrado, ¿qué unidades son? Álvarez Reyes. No recuerdo, ahí se la debo, una disculpa. Medina Vargas. A ver, ahí estén poniendo atención. ¿Qué unidades son kilogramo metro segundo cuadrado? ¿Lo vieron en mecánica? No, era Newton. Es Newton. Newton. Kilogramo metro por segundo cuadrado es Newton. Esto es Newton, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo 196 Newton. Es muy común poner la gravedad como 9.8 así metro por segundo cuadrado, pero es equivalente si yo lo pongo así también. Así también vale.
También es válido. Newton por kilogramo, la gravedad. Eso es para ahorrarnos tiempo a la hora de las unidades. Bien, entonces significa que la tensión que va de la cuerda, sobre el bloque por la cuerda es de 196. Sobre el bloque por la cuerda, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora el inciso B me plantea que cuál es la fuerza ejercida. Dice la fuerza ejercida sobre la cuerda por el bloque. ¿Cuánto vale eso, chicos? Si la fuerza sobre el bloque por la cuerda es de 196, ¿cuánto vale la de la cuerda por el bloque? ¿Cuánto vale? A ver, Schultz, ayúdenos. Si la fuerza del bloque por la cuerda, es decir, tengo la cuerda y está jalando el bloque, vale 196. ¿Cuánto es ahora lo contrario? La cuerda por el bloque. Pues tiene que ser lo mismo, Tiene que ser lo mismo. ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Está bien? Va a ser igual, 196. Ahora, debe de haber un argumento, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Sencillo, ¿no? A ver, yo tengo estos dos, ¿no? Tengo así. Voy a poner aquí la tensión, ¿sí? Bloque cuerda, ¿no? Aquí voy a tener tensión, cuerda, bloque. Entonces son iguales las tensiones, sí, pero en sentido contrario. Tercera ley de Newton, chicos. ¿Sí, no? Tercera ley de Newton. Por eso, ese es el argumento para la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Igual el apunte se los voy a pasar. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? No hay ninguna duda. O sea, se refiere a que toda acción requiere una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Sí, así es. Está muy sencillo ¿no? Estamos ahí calentando. ¿Sale? Ahora sí vamos a empezar con uno más, un poquito más de nivel. Un poquito más de nivel. A ver. Vamos con que es el 1.2, página 22. Voy a poner página 22. Este ejemplo. Entonces imagínense que ahora tengo un techo, pues tipo una piñata, ¿no? ¿Vale? 3687 y aquí vale 5313. ¿Sale? Entonces me dicen que el bloque tiene una masa de 50. ¿Sale? La pregunta es, ¿cuánto valen cada una de las tensiones? Esta tensión y esta tensión, ¿cuánto valen? Esa es la pregunta, ¿no? Es el típico caso de una piñata. Entonces aquí lo que me conviene, primero es que más que nada plantear el problema. Una vez que ya lo planteé, ya lo resolví, jóvenes. Pues, ¿cómo le hago? Hacer el diagrama de cuerpo libre, me conviene poner aquí el punto donde van a ejercer todas las fuerzas. Si yo puedo elegir el punto que yo quiera, pero me conviene ese porque es en donde concurren todas las fuerzas, ¿no? Entonces, si hago el diagrama de cuerpo libre,
puede tener lo siguiente. La masa que está jalando para acá, la tensión que va para acá, la tensión que va para acá, ¿no? Entonces aquí tengo el peso que es masa por gravedad, T1, T2, ¿no? Observen aquí, ustedes, que este ángulo de aquí y este de aquí es igual a este, ¿no? ¿Por qué? Porque son alternos internos. Entonces a este le voy a llamar alfa, por ejemplo. Y a este le voy a llamar beta. Entonces observen que estos son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de tal manera que aquí lo que voy a tener yo sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues lo primero que debo hacer, como tengo estas dos tensiones, las voy a descomponer en sus componentes rectangulares, ¿no? Lo que vieron en vectores en mecánica 1. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Pues fíjense que aquí yo puedo jalar esto para acá para generar un triángulo rectángulo, ¿no? Que lo voy a poner aquí, miren. ¿Estamos de acuerdo? Hacia enfrente se llama cateto opuesto. Este sería la hipotenusa, que es el lado mayor. Se llama cateto adyacente, ¿no? De tal manera que si yo quiero encontrar, este sería el componente rectangular en Y, T1Y, que es esta parte de aquí. Y esta parte de acá, T1 en X. Entonces, si quiero encontrar T1Y y T1X, ¿qué debo de hacer? Pues usar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, en el caso que quiero, voy a ver si uso el seno, ¿qué pasa, no? Voy a poner el seno, vemos que es el cateto opuesto, partido, hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Trapero, ¿a qué va a ser igual esto? Seno de alfa, ¿qué va a ser igual? Es seno de alfa. Tienes que, como tienes la propiedad del seno, el cateto opuesto es igual a tensión en 1 en Y la hipotenusa de la tensión 1. Y pues ya despegas para ¿Cómo me tensión 1 quedaría y despejado? A ver, dímelo. T1Y, ¿cómo sería? T1Y es igual a T1 por de alfa. Seno de alfa, muy bien. Excelente. A ver, Lizárraga. El coseno, voy a usar la función coseno. ¿Por qué? Se me vino a la mente, ¿no? Pueden usar función coseno, seno, tangente, pues a ver qué pasa, ¿no? El chiste es que les queden despejadas las variables. Por ejemplo, aquí ya quedó despejada la variable, ¿no? En función de T1. Ese es el chiste, buscar que quede despejada en función de la variable. Entonces, Lizárraga, ¿a qué es igual el coseno de alfa? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Dale. Entonces, ¿esto sería igual a qué? A T1X Dale. sobre tensión 1. Tensión T1. 1. Entonces, T1 va a ser T1 en X, va a ser T1 cos de alfa. ¿Sí? Entonces, por analogía, pues pueden poner que T2X va a ser T2 cos de beta. T2Y va a ser T2 seno de beta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Lo que sea. Igual este punto se los voy a compartir, ¿no? Por el grupo de WhatsApp. Lo convierto en un PDF y se los paso. Y también el video. ¿No? Bueno, continuamos.
Ahora, ¿qué toca? Pues aplicar, primero, paso número 1, diagrama de cuerpo libre. Estamos recapitulando. Paso número 2, componentes rectangulares. ¿Cómo? Con las funciones trigonométricas. Paso número 3, aplicar las condiciones de equilibrio, ya sea traslación o rotación. Si en este caso, si yo tengo la traslación, digo sumatoria de fuerzas en X igual 0, ¿no? De acuerdo al diagramita que tengo, si ahora el diagramita que voy a tener es el siguiente, ¿no? Voy a tener el peso, la componente en X, T1X. Es componente en Y, ¿no? ¿Sale? Entonces, si aplico la condición de sumatoria de fuerzas en X, esto que va a ser igual T1 igual 0, ¿no? De tal manera que T1X va a ser igual a T2X, ¿no? Ah, pero T1X ya habíamos llegado a que es T1 cos de alfa y T2 es T2 cos de beta, ¿no? Pues ahí tenemos una ecuación donde T1 y T2 no lo conocemos, beta sí. Esta va a ser la ecuación 1, digamos, ¿no? Me voy con la otra, pues esta ecuación no la puedo resolver, ¿por qué? Porque tengo una ecuación y dos variables, T1 y T2. Entonces necesito otra ecuación. La suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas son positivas en Y? T1Y más T1Y menos M1G. De tal manera que T1 es T1 seno de alfa, este es T2, más T2 seno de beta igual a M1G. Entonces aquí ya que ven, tienen dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué tienen que hacer? De aquí pueden despejar de esta ecuación, ¿no? Que digan, ah, pues T1 va a ser T2 que multiplica el coseno de beta partido coseno de alfa, ¿no? Por ejemplo, si hacen eso, coseno de beta entre coseno de alfa y le sale, no sé, 2. T1 es igual a 2 veces T2, por ejemplo. Ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que eso sea, ¿no? Entonces, T2. Entonces, ¿qué hacen? Esto de aquí lo sustituyen acá, en ecuación 2. ¿Sí? Ok, y pues empiezan a hacer las cuentitas. T1 es igual a veces 2T2, pues lo ponen aquí y empiezan a restar el lápiz. ¿Sí? De tal manera que resuelven para T1 y T2. ¿Sí? De tal manera que aquí resuelven ustedes. ¿Sí? Porque tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Y hay muchos métodos de resolución. Entonces, ya que resolví el sistema, ¿cómo saber si me salió bien? Me regreso a las condiciones de equilibrio y pruebo que en realidad me salieron bien. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Aquí tengo una y acá tengo otra, ¿no? Entonces, en sí, a mí lo que me toca ver es esto. Y esto enseñarles. Cómo plantear las ecuaciones de equilibrio. Los demás es pura álgebra. Mate 1 y 2. Así que ustedes deberían hacer eso. Pues por eso les voy a dejar de tarea que resuelvan esto y que lo cotejen con el libro. T1 y T2. Entonces, recapitulando. Si recapitulamos, recapitulando. Entonces, paso número 1 es dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no?
¿sí? Paso número 2, encontrar los componentes rectangulares, ¿no? ¿Sí? Paso número 3, aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Y paso 4, paso 5, digamos, va a ser desde comprobación, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen los pasitos, digamos, así como que primero hago esto, después aquello. Sí, en el diagrama de cuerpo libro, pues recuerden que siempre donde coinciden más fuerzas, hay muchos puntos lo pueden tomar, ¿no? ¿Sí? El libro resuelve este problema de una manera un poco más matemática, ¿no? Yo lo trato de hacer más terrenal, ¿no? El libro se mete con identidades trigonométricas, lo hace así muy matemático, ¿no? Se vale, pero pues es más entendible así como lo estoy resolviendo. Y llega el mismo resultado. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Lo que sea. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque, por lo siguiente, miren, déjenles dejo compartir aquí. ¿Por qué hago esto? Por lo siguiente. Si yo les comparto, una chancita, ¿dónde está la extensión? Ok, está aquí, mero. Entonces, observen en plataforma, tenemos que, pues, esta parte de ejercicios de repaso, si damos clic ahí y también en actividades prácticas para la clase del aula va a ser necesario plantear ecuaciones, ¿sí? Por eso les estoy enseñando a resolver esto, porque en todas estas partes es necesario aplicar ecuaciones, ¿sí? Equilibrios de traslación y rotación. Ahorita vamos con la traslación, después voy a combinar las dos, ¿sí? Y aquí en ejercicios de repaso, pues cada equipo va a tener que resolver problemas que vienen en el libro, ¿sí? Entonces, primero, pues mi tarea es enseñarles. Recuerden que estos problemas vienen en la respuesta al final del libro, ¿sí? Para que ustedes se guíen, ¿sale? Y por eso estoy enseñando esta parte. Y es importante, ¿por qué? Porque al final viene un examen. Aquí un examen declarativo procedimental, ¿sí? Que en su momento les diré cómo se resuelve, cómo se va a hacer, ¿sí? Cómo se va a plantear la actividad, ¿ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Me quedan 10 minutos, me dice Zoom. Profe, Sí, adelante. tenemos ahorita, para esta semana es hasta el crucigrama, ¿no? Sí, usted puede contestar cuando guste, mientras no se me salga de la fecha del 5 al 30 de octubre. ¿Sale? Porque si ustedes ven unidad 1 dice del 5 al 30 de octubre. Entonces voy a manejar ese periodo. Ese periodo, ¿sí? Para que ustedes hagan las actividades. Se recomienda que las vayan subiendo, pues, de manera continua. ¿Sí? Porque si dejan todo al final, se les viene la bola de nieve y los tumba. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, denme chancita nomás entonces bueno, vamos a cerrar la clase y ahorita les comparto el PDF. Sí, les comparto el PDF para que tengan la nota, ¿no? Y pues también grabar el video, ya está grabando, subirlo a YouTube. ¿Sí? Bueno, pues doy por terminada la clase. ¿Sí? Nos vemos en la próxima sesión. Sigan practicando sus actividades y que tengan buen día y lindo fin, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.
Gracias, profe. Bye bye. Adiós, profe.